Tecnológica del Oriente, les damos la bienvenida a nuestro webinar. Esperamos pues que este programa académico cumpla plenamente con sus expectativas y contribuya a sus conocimientos formativos. No siendo más y dando paso acá al doctor Jorge, esperamos pues aprovechen este espacio. Un feliz día. Doctor Jorge, bienvenido. Lady, muchas gracias por parte de la Tecnológica del Oriente. Queremos agradecer la participación de ustedes en la webinar del día de hoy. Vamos a abordar unos temas que son fundamentales para todo lo que tiene que ver con el impacto en la economía del tejido empresarial de nuestra región y cómo a partir de un análisis que ha hecho nuestro experto invitado, el doctor William Reinaldo Gómez Celis, vamos a entrar a analizar a partir de este momento. El doctor Gómez Celis es abogado, es especialista en temas relacionados con el talento humano, en entrenamiento de alta productividad, en seguridad y salud en el trabajo, cercano de esta casa de estudios. Y en el día de hoy queremos compartir con ustedes el análisis que vamos a desarrollar. Gracias por su participación. Les recomiendo más adelante a través del chat van a recibir un link para la inscripción de la asistencia y vía correo electrónico les estaremos haciendo llegar la grabación de la sesión junto con unas memorias que el doctor William ha desarrollado para todos ustedes. Muchas gracias por su participación, doctor William, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Doctora Leida, muchísimas gracias. Aquí nuevamente complacido compartir con ustedes este espacio que para los objetivos es muy importante establecer y orientar a nuestros empresarios en el sentido de que tenemos que no solo aprender sino que además tenemos que aprender y prepararnos en manejos de producción, manejos de aprovechamiento de oportunidades, siendo competitivos y aprendiendo a conocer ciertos factores sociales. Doctor William, qué pena, quedó en silencio. Y empezamos a competir en mercados abiertos. Es por eso que tenemos que tener claro y empezar nosotros a analizar cuál es nuestra economía regional, cómo es nuestro comportamiento, cuál es nuestro cliente potencial y sobre todo algo que nosotros los empresarios pequeños no hemos sabido o no tenemos la cultura de conocer nuestro mercado y saber cómo impactarlo para obtener un crecimiento seguro. No es por vender más que yo gano más dinero, no es por producir más porque yo gano más dinero o genero bienestar para mi familia y para mis clientes, sino haciendo un análisis donde yo sepa que mi producto satisface una necesidad. Con fundamento en ese criterio de satisfacer necesidades, es que se ha diseñado esta ponencia. Aquí no venimos a hablar bien o mal de las reformas. Aquí no venimos a buscar lo positivo o lo que me favorece a ciertos y lo que no le favorece a otros. Aquí venimos a buscar oportunidades, a asumir un compromiso de cómo debemos adaptarnos en caso tal de que las reformas prosperen. También aprender a vislumbrar qué alternativas me van a generar y qué efectos desfavorables tengo que entrar yo a combatir o a prepararme para hacerles frente. Por eso nuestro objetivo principal es socializar los cambios que va a generar la reforma, con sus eventuales efectos en nuestros negocios y en la economía regional. Para eso es muy importante que analicemos
y conozcamos nuestra región. Nosotros vivimos soñando en competir y sentirnos un país rico, comportarnos como un país rico, pero nuestra economía no es rica, es muy próspera, que es diferente. Entonces ahí es donde tenemos que tener claros los conceptos. Hay economías fuertes que se están saturando y que están dejando de ser prósperas. Hay economías que fueron fuertes y se están tratando de sostener. Pero Colombia y Santander tiene una economía muy próspera por la dinamicidad que tenemos en las fuentes de producción. Y es ahí donde tenemos que prepararnos para no resultar golpeados. Porque cuando tenemos demasiada oportunidad, también nos debilitamos. Las oportunidades son fuentes de generar desarrollo social, desarrollo empresarial, mejorar ambientes y de impactar favorablemente en la economía de nuestras regiones, de nuestras personas, de nuestros, siempre y cuando nosotros lo sepamos. Para preparar esta ponencia, tuve la necesidad de ir a conocer las fuentes de información de que cómo estamos nosotros a nivel nacional, cómo es nuestro comportamiento y nuestro impacto a nivel nacional de nuestra economía local. Y con grata sorpresa, escucho que productos nuevamente estamos repuntando en la fruticultura, en el café, en el cacao. Que somos una región que todo el mundo nos mira por el petróleo y donde cada vez que avanzamos hemos ganado un espacio en otros renglones sin descuidar el área de hidrocarburos. Pero lo favorable es que ya tenemos un 2% de las exportaciones no minerales. Eso es algo maravilloso. Y ojalá sigamos creciendo en otros frentes y en otros campos, como el avícola, que últimamente estaba golpeado, pero tenemos exportaciones en aceites, pieles, grupos frutales, cobre, manufacturas, que fue un sector que ha sido golpeado, pero que se sostiene y que mantiene una importancia en la región. Y sobre todo, es uno de los renglones, el sector manufactura y el sector agroindustrial, es uno de los regiones, uno de los renglones de la economía que mejor imagen nos da a la región. O importante. Y es ahí donde tenemos que dedicarnos. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque muchos no se estén enterados, ocupamos y aportamos un 6.5 al Producto Interno Bruto del país. Muchos dirán, es muy poquito. Yo le digo, si hacemos un análisis global, estaremos en el puesto número 4 o 5 entre los departamentos. O sea, no somos ni el primero, pero tampoco estamos en el último, ni hacemos parte de la media tabla. Estamos en los puestos importantes, en los primeros puestos de la economía nacional. ¿Qué nos falta? Desarrollarnos y conocer en qué puesto estamos y hacia dónde apuntamos en nuestros frentes de trabajo. Y es por ahí donde vamos a arrancar y vamos a decir, ¿por qué es importante conocer las reformas? Entonces vamos a hablar, entrando en materia, de por qué es importante la reforma a la salud, que está de moda porque iniciamos ya los debates en la Comisión Séptima de la Cámara, del Senado y del Congreso, y hay desinformación por doquier. Lo importante aquí, al hablar del sistema de salud, es que estamos hablando de un punto neurálgico para la región y para el Estado colombiano. Nosotros en Santander somos generadores de bienestar a nivel nacional. Tenemos centros clínicos que generan y aportan solución al esquema de salud. ¿Qué tan bueno o malo va a ser esta reforma para esos frentes? Un punto muy importante es tener en claro que la Constitución Política de Colombia le establece un derrotero al gobierno nacional
sin importar su ideología, sin importar su política social, que él debe cumplir, que es garantizarnos un servicio integral, eficiente, oportuno y suficiente. Y es ahí donde nosotros como empresarios y como personas de la región tenemos que entrar a analizar. Si bien es cierto que Colombia no ha tenido un sistema estructurado fuerte, es igualmente cierto porque estamos en un desarrollo creciente. No podemos, como hacemos de forma equivocada, compararnos con otros sistemas de salud cuando no conocemos el fondo. Se discute mucho y se comparan mucho con otros países y otras potencias. ¿Qué tenemos que hacer allá? Y vuelvo y repito, somos una región de muchas oportunidades, pero que no cuenta con los capitales para satisfacer. Nos molestamos porque tenemos que hacer una cola, pero tenemos el servicio. Preocupémonos cuando tengamos que hacer la cola y no tengamos el servicio. Y es ahí donde viene un punto neurálgico de esta reforma. Va a volver a concentrar los recursos en un grupo o en un comité o en un consejo que hace 40 años funcionó en Colombia y que no fue un acierto en su momento. No sé en este momento qué tan acertado sea volver a retomar un modelo, parcialmente un modelo, que para su momento, cuando fue la reforma en el año 93, había un caos, sobre todo en el manejo de los recursos y sobre todo en la prestación de los servicios. En este momento existen muchas dudas porque la reforma no responde a esas preguntas. Sin embargo, es una reforma muy ambiciosa, muy garantista. El tema es cómo se van a manejar los recursos, cómo van a fluir los recursos dentro del sistema, que ha sido un tema el cual no han sabido explicar y que genera demasiadas angustias para las entidades prestadoras de servicio, para las clínicas, laboratorios clínicos, centros de rehabilitación, etcétera, etcétera, que son actores que cuando uno mira la reforma, pareciera que no tienen una participación en la misma, pero es el punto neurálgico para la prestación y la garantía de los servicios. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, nosotros somos una región que prestamos servicios. No tenemos una figuración en este momento de impacto. Yo le diría, sí, tenemos centros clínicos de reconocimiento internacional que nos permiten decir que sí tenemos una participación suficiente. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos cómo va a impactar la reforma en ese renglón económico, cómo ya va a impactar la reforma en la generación y los efectos que va a generar la afluencia de usuarios, la migración en salud, o lo que muchas veces han llamado el turismo en salud, que gente viaja a las regiones a buscar la prestación de un servicio de salud porque es de alta calidad. Eso es un impacto que en Santander, Florida Blanca, Piedecuesta, Bucaramanga, Girón, se está obteniendo un beneficio porque está trayendo personas a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora miremos el objetivo trazado para la reforma laboral. La finalidad primordial de esta reforma es lograr la justicia en las relaciones de trabajo, dentro de un espíritu coordinado de coordinación económica y equilibrio social. Es muy importante que tengamos claro que el equilibrio social es un tema el cual tiene muchas aristas, porque es la competencia entre la economía y la sociología.
es el estudio pujante de la oferta y la demanda. No podemos nosotros pensar que porque nuestro ministro y nuestro Congreso va a determinar unas reglas de juego basadas en unas jornadas de trabajo, basadas en unos temas de intensidad horaria, en unos temas de reconocimientos económicos, está favoreciendo el equilibrio económico. No podemos caer en ese error. ¿Por qué es importante retomarlo? Porque la justicia social hace referencia a recibir salarios dignos frente a la capacidad de pago del salario. No es recibir millones, sino que esos millones satisfagan la necesidad, lo cual indica que no importa si sean millones o pesos, lo importante es que ese trabajador, ese ciudadano o trabajador independiente, ese empresario, cuando haga su balance, su beneficio, sea aquel que le garantice todos los parámetros que se califican como bienestar. ¿Qué significa eso? Calidad de vida. Calidad de vida en buenos ingresos, buena alimentación, buen comportamiento social, buen vivir, buena recreación. Y es ahí donde, para mí, se generan más expectativas que oportunidades. Porque no es subiendo los privilegios o arreglando ciertos aspectos de la relación laboral, que son muy importantes arreglar, sino controlando otros factores de la economía para que los ingresos de los ciudadanos le alcancen para satisfacer sus necesidades. Ahora bien, hablemos de la reforma a las pensiones. Es bastante preocupante porque vuelven y nos cambian el modelo pensional. Vuelven y nos venden una idea muy interesante, una idea la cual, por conceptos financieros, actuarios, matemáticos, debemos ser muy prudentes y cautos, porque no porque nos den mucho es bueno, no porque nos den poco es malo. ¿Qué significa eso? Volvemos a tomar el concepto de equilibrio social. No es bueno que haya gente pasando necesidades y que no tenga un mínimo vital y móvil. No es bueno. Para ninguna economía y para ninguna sociedad es bueno. Pero tampoco es bueno dar satisfacciones económicas vía remuneración a una población que no esté preparada para recibir. Y surgen muchas teorías y muchas políticas que pueden ser contrarias y van a haber unas polarizaciones en criterios como los que se están viendo dependiendo de las fuerzas y energías políticas que reúnen. Partiéndonos de esa postura, yo siempre he dicho, o siempre se debe tener presente en nosotros, que Colombia tiene un sistema pensional muy joven. En Colombia, la primera vez que se habló de pensiones fue hace 100 años, 110 años. Y eso por necesidad para proteger a los soldados y a las fuerzas militares, que es el sistema pensional en Colombia más antiguo. Pero cuando hablamos de pensiones de la población trabajadora, solo hasta 1945 se tiene un bosquejo más o menos concreto y serio. No quiere decir que antes no, en 1918 hubo un intento para los telegrafistas y otra serie de fuentes o trabajadores, pero fueron remedios de un sistema pensional y que nació cojo, nació sin proyección,
nació, como a veces le decía a mis alumnos en las aulas de clase, nació muerto. Porque cuando se habla de dar dinero y no se sabe de dónde o cómo se va a obtener el recurso, pues no hay viabilidad. Y eso es como cuando el hijo le pide al papá la semana, el diario, la lonchera, y el papá no tiene. La respuesta va a decirle no. O cuando el hijo universitario le dice al papá, lo de mis transportes, lo de mi semana, necesito que me lo suba a 5 pesos. Y el papá le responde, solo tengo 1. Porque es que hablar de pensiones es hablar de dónde van a salir los recursos. Y ese es un tema que no responde la reforma pensional. La reforma pensional está planteada en un hoy, pero se olvida de un mañana. Y es ahí donde tiene que entrarse a analizar muy bien, porque los cuadros actuales, los actuarios en Colombia no se han pronunciado. Solo se han pronunciado un pequeño grupo, una minoría, que tiene intereses dentro de la formación y la regulación del sistema. Pero los que saben están guardando silencio. Y aquí ellos son los que tienen que estarnos diciendo, se va a gastar este dinero, se está comprometiendo este dinero y a futuro debemos tener estos ingresos o estas fuentes de ingresos. Pero yo no puedo hablar que voy a vender leche y que le voy a garantizar a todos los dueños de la vaca que se van a tomar un vasito de leche cuando ni siquiera tengo la vaca. Y es ahí donde tenemos un problema que el sistema pensional no resuelve, pero que es muy ambicioso y como está planteado, es muy interesante. Aclarado eso y presentado qué quiere, para dónde nos llevan los sistemas, tenemos que analizar la Constitución. Las reformas solucionan, cumplen lo que la Constitución Política del 91 nos dice. La verdad, no creo que responda a esas expectativas que desde hace aproximadamente 30 y algo de años la Constitución lo plasmó. Entonces, cuando entramos a analizar todas las bondades y todo lo que plantean los diferentes ministerios y los diferentes ponentes, y lo comparamos con la Constitución Política, el trabajo que va a tener la Honorable Corte Constitucional va a ser bastante complejo. ¿Por qué? Porque esta podría ser la primera de las conclusiones que podemos tener de la reforma. ¿Responde o no responde a las necesidades de la comunidad y de la sociedad frente a los mandatos constitucionales? Personalmente, se separan y se apartan mucho, aunque el problema para este servidor es de técnica jurídica, es de recursos y que se quedaron cortos en la planeación de los recursos. Por lo que es oportuno dejar desde ya que la Constitución garantiza derechos irrenunciables y sobre todo determina que la seguridad social es un derecho fundamental que no se le puede negar al ciudadano colombiano y que el trabajo, no el empleo, el trabajo debe ser en condiciones dignas y justas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo protejo mucho o doy demasiado a una clase trabajadora, llamémoslos empleados, tengo que tener la sensibilidad humana que el que genera el empleo también reciba una protección. Y ahí es donde la ministra del Trabajo se quedó corta al establecer esas protecciones. Máximo cuando venimos enfrentando una reforma tributaria que está golpeando fuertemente la economía de los pequeños empresarios, quienes se han visto y están debiendo que enfrentar y ajustar no solo su planta de personal, sino toda su infraestructura productiva en cuanto a los altos costos de la materia prima, altos costos de los servicios
básicos para la prestación de servicios como luz, instalaciones locativas, transportes, porque se ha disparado, se han aumentado. Y ahora llega la ministra del Trabajo y también establece otras obligaciones. Entonces digo, ¿y dónde quedó las condiciones dignas y justas del generador de empleo? Porque es que la norma dice trabajo. Y cuando hablamos de trabajo, no podemos hablar de uno de los dos componentes del trabajo, de la relación laboral. Tenemos que hablar de las dos componentes de la relación. Si yo quiero generarle al empleado un trabajo digno y justo, también tengo que pensar que el generador del empleo también necesita condiciones dignas y justas. Y es ahí donde, con todo respeto, no se garantizan los derechos de los empresarios y por ende tampoco se garantizan los derechos de los trabajadores. Es que esto es una relación papá e hijo, esposo, esposa, amantes. Yo no puedo pretender darle a uno más a costa del otro porque inmediatamente se desbalanza la economía. Se afecta el equilibrio y se afecta la relación. Ya ese concepto castrante de la lucha trabajadora ya no está aplicando en este momento. Ya eso es de otras generaciones y ya cumplieron su ciclo. Hoy en día tenemos que hablar de competencia, mejoramiento de fuentes de ingreso, mejoramiento de campos de producción, mejoramiento de espacios, competencia buscando nuevos espacios y nuevos horizontes para poner nuestros productos en la economía. Y solo así podemos lograrlo cuando haya competitividad, cuando haya el cambio de modelo educativo. Tenemos que cambiar el modelo educativo. Tenemos que formar personas, seres humanos, con un concepto de competitividad, donde busquemos cómo desarrollar nuestros talentos en favor de nosotros mismos como comunidad, como región. Es por eso que si tenemos en cuenta eso, pues se va a dinamizar la economía y un sistema pensional va a ser suficiente. En este momento el sistema pensional tiene unas maravillosas ideas, unas protecciones maravillosas, pero la pregunta es, ¿de dónde van a salir los recursos para que me garanticen la sostenibilidad financiera de lo que proponen en la reforma? Y ojo, ese es un precepto constitucional, artículo 48. En ese orden de ideas, ¿dónde me van a garantizar el acceso al servicio de salud en la promoción, la protección y la recuperación? ¿De dónde y cómo me van a garantizar que las instituciones que están invirtiendo en tecnología para brindarle una solución suficiente, oportuna, a ese enfermo, cuente con los recursos? Cuando va a quedar, y es algo muy sensible que hay que tener en cuenta, y que muchos no se han dado cuenta, que el poder de manejar los recursos va a quedar en un grupo que obedecerá a los criterios de la ministra, o del ministro, o del presidente de turno. No queda libre a una dinámica propia del ejercicio del sistema, sino que va a haber un consejo y va a haber un comité que está dirigido, en el cual pertenece la ministra o el ministro o el presidente o el delegado, que va a ser el que haga que fluyan los recursos. Y cuando hay factores humanos dentro de esos círculos o dentro de esos procesos, normalmente hay tropiezos. ¿Por qué hay tropiezos? Porque vamos a depender de una serie de variables para administrar los recursos. Y ahí se pone en riesgo el tema de la prestación del servicio. No voy a entrar en la discusión si son buenas las EPS, si son malas. No, yo no voy a entrar allá porque ese punto es de otra área. El punto que nos interesa aquí es, venga, ¿cómo me va a impactar aquí cuando yo manejo IPS en mi región? Cuando yo, el estudiante de fisioterapia, se une con 10 trabajadores, con 10 compañeros y monta un centro de rehabilitación física para brindarle servicios a la comunidad, llámese EPS o comunidad directa. ¿Cómo va a poder tener desarrollo ahí? Si es que los recursos los van a canalizar un comité.
Y vuelvo y retomo. Recuerde que hace 40 años, 30 y algo de años, se cambió porque no fue suficiente. No fueron claros. No funcionó ese esquema. Ahora bien, frente a la reforma laboral, se basó en el empleo, se basó en el empleado y dejó huérfanos, acéfalos y cargó la mano al generador de empleo o empresario. Observe que no utilizo la palabra empleador porque es que suena feo, pero sí es oportuno para hablar acá, hablar del generador de empleo, porque es que cuando yo genero trabajo, soy y debo tener una protección, porque estoy contribuyendo al desarrollo de mi microcomunidad o de mi comunidad en el impacto en el que estoy desarrollando. Cuando yo monto mi oficina, cuando yo monto mi consultorio, cuando yo monto mi pequeña fábrica de calzado o mi pequeña fábrica de marroquinería, voy a impactar ¿a quién? A mis vecinos, a mi economía local, favorablemente o desfavorable. ¿Por qué? Porque si yo genero buenos productos, buenos recursos, voy a generar en esas personas un movimiento sutil económico. Y es ahí donde se queda corta la reforma. Porque si es muy bueno proteger bajo ciertas ideologías el trabajo, el empleo, también es muy favorable proteger al que lo genera. Y vamos a hablar en este punto de algo que en verdad es preocupante. Cuando hablamos de la reforma a la salud, nos están haciendo una transformación, así lo presenta la ministra. Se va a transformar el esquema de salud. Y uno lo compara con el cambio que se está produciendo en la vejez, en las pensiones, y se observa que hablamos dos idiomas distintos. Aparentemente decimos lo mismo, aparentemente hablamos del mismo idioma, pero los contenidos nos separan. ¿Por qué? Porque ambos impactan cambiando los modelos de prestación de servicios de salud económica. Ambos los cambian. Abruptamente los cambian. La historia nos dirá pues, si es favorable o no favorable si llegan a prosperar. Lo que yo tengo que basarme en este momento es, venimos de 30 años largos de un cambio de modelo, que bien o mal, pasamos de tener salud y dinamizamos a casi el 60% de la población colombiana, 70%. No se han puesto de acuerdo los que hacen estos controles. ¿Cuál es la cobertura? Cobertura paga, no subsidiada en el sentido de caridad, porque es que nosotros venimos hace 40 años, la salud se manejaba por caridad en algunas instituciones, por eso era que nosotros veíamos sacerdotes y veíamos monjitas en los centros clínicos o en ciertas instituciones colaborando, porque desafortunadamente así nació nuestro esquema de salud. Entonces, cuando hablamos entró la ley 100 y nos habla de un régimen y nos divide el subsidiado contributivo y canaliza unos recursos y les pone una sinergia y le pone de dónde van a salir, pues generó un cambio económico que bien o mal generó empleo, generó trabajo, generó oportunidades de negocio y algo que ninguno de ustedes acá en cuenta, generó la necesidad de capacitar, de ver que necesitábamos crecimiento de más profesionales. Generó un incentivo en la educación, que no fue propuesto en el esquema de salud, pero que fue un efecto muy favorable. Efecto que hoy se debe proteger con esta nueva reforma. Porque qué bueno llegar usted a un centro clínico y lo atiendan con tecnología de punta. No, como sucedía hace muchos años atrás, que llegaba uno a pelear el turno para que el único odontólogo que había o el único equipo de rayos X que había, porque no existía más,
poderme tomar la... Y pasaban muchos años y no cambiaban la tecnología. ¿Por qué? Porque no alcanzaban los recursos. No había un esquema estructurado. Hoy en día sí lo tenemos. Bueno o malo, ahí está. Bueno o malo generó una oportunidad de negocio que en Santander se ha sabido manejar. Pero que con esta reforma, en la concentración de recursos, los tiene angustiados. Porque ¿de dónde van a tener los recursos? ¿Cómo va a ser el flujo de los recursos en este esquema? Y es ahí donde, disculpe, señor Eliezer, ¿puede apagar el micrófono que me genera interferencia? Es por eso que debemos estar muy al pendiente de cómo se van a manejar los recursos dentro del esquema del sistema que propone la nueva reforma. Muy importante tener en cuenta que aunque se le da participación a los particulares, su participación frente a los demás entes públicos es muy minoritaria. Eso es un aspecto que tener en cuenta. Frente a la reforma laboral, volvemos a hablar de la justicia en las relaciones de trabajo con un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Ya lo hemos hablado. Aquí, ¿qué vamos a tener? No podemos hablar de equilibrio social cuando no se habla de educación frente a la oportunidad de trabajo. Cuando no hablamos en la reforma tributaria, no se habló y no se protegió al pequeño empresario. No podemos hablar de oportunidades cuando la señora que tiene el taller de modistería o de confecciones, que tiene 2, 3 operarias, 4 operarias, se le va a decir que por trabajar más de 6 horas día, 7 horas día, va a tener que pagar un dinero extra. O que si trabaja el sábado ya no va a valer esto, sino va a valer... Pero a ella le van a pagar la misma prenda al mismo precio, no importa cómo la haya producido. Entonces son conceptos y que ella va a tener la misma carga tributaria produciendo a menor costo de producción, sacrificando su ingreso, porque las reformas que impulsan golpea directamente su cadena productiva y por lo tanto se va a ver disminuido su ingreso. Hablemos de ingreso en el concepto productividad. Después de haber hecho el ejercicio, costos directos, indirectos, gastos, rentabilidades, tanto por ciento efectivo en pesos, carga tributaria, resto, entonces va a decir, no es negocio, porque es que entre la reforma tributaria y la reforma laboral, más la fiscalización que me van a hacer a mí, porque eso sí, las dos reformas, tanto la pensional como la laboral, le dan más dientes a la UGPP, le dan más dientes al ministerio, le dan más dientes a la superintendencia, para que venga a fiscalizar, a controlar y a vigilarnos en dónde vamos a cometer errores o cuáles van a ser los errores que voy a cometer dentro de mi proceso contable, administración de talento humano, y ahí me van a considerar o un evasor o me van a considerar que no estoy cumpliendo con mis deberes. Y entonces voy a ser objeto de reproche y demanda. Y sanción. Cuando yo hago este ejercicio, entro a analizar el artículo 53 de la Constitución. Y es claro que no se cumple con este mandato del Estatuto Tributario. Sin embargo, nuestros dirigentes del momento que proponen este nuevo modelo dicen que es en respuesta a este mandato. Para que ustedes se rían y veamos por qué nos sucede esto. Nuestro Código Sustantivo del Trabajo es de 1948 y 1950. Somos el único país del mundo, gracias a Dios tenemos un código antes de este comentario, pero que lleva 70 años, que fue expedido cuando el diablo salía de noche, como decía un profesor mío.
que fue expedido cuando de noche asustaban, que tiene conceptos teológicos marcados, que todo el mundo disfruta, pero nadie practica. Conceptos laborales que ya no aplican, porque fue basado en cuando se daban órdenes, hoy no se dan órdenes, hoy se contrata por competencias. En esa época se mandaba, ahora se dan instrucciones, se crean manuales de funciones, se crean manuales de procedimiento, porque el funcionario que se contrata, la persona que contrata, va a desarrollar una actividad para la cual ya fue formada en los centros académicos, para la cual ya recibió una formación y un adiestramiento técnico, porque en el modelo actual los empleadores formamos los trabajadores, les decimos cómo funcionan y cómo son los procesos en los procesos de inducción, reinducción y eso. Sin embargo, nuestro código todavía está en esa época. Entonces digo, no se cumplió con el estatuto laboral. No se cumple con ese mandato en el cual se dan y se garantizan los principios mínimos de igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque se sesgó. Y aquí cuando hablamos de trabajo, yo solo le garantizo las oportunidades al trabajador si le garantizo dónde puede ir a desarrollarse, si le garantizo dónde puede ir a ejercer su trabajo, si le garantizo que por prepararse, formarse, realizar una actividad va a tener un desarrollo. Y eso es muy, muy importante. En ese orden de ideas, no podemos hablar de un equilibrio cuando no lo tenemos o cuando lo que estoy diciendo puede afectarlo y no formulé cómo contrarrestarlo. Porque si bien es cierto, entiendo la postura de la reforma, también es cierto que esa postura, junto con otras políticas de Estado, pueden afectar a la otra parte de la balanza que también la tengo que proteger. Porque ¿para qué protegemos el empleo si no va a haber generación de empleo? Claro, es una realidad. No podemos hablar de fuentes de producción si mis políticas no las permiten desarrollarse. Entonces, bajo esa expectativa, nos van a impactar a tal punto que lo plasmado en el sistema pensional no va a funcionar. Porque ¿de dónde van a salir los ingresos? Del ejercicio dinámico de la actividad del empleo. Entonces, para mí es muy importante decirles hoy, los ingresos en su gran mayoría, el grueso del capital que se va a manejar en el sistema de salud y en el sistema de pensiones, lo van a generar los empleadores o los generadores de empleo, porque en cabeza de ellos es que está la capacidad de aportar. Perfecto. Y si se acaban y si los contrarrestamos, ¿cómo vamos a ser capaces de generar estos recursos para que estas buenas ideas funcionen? Entonces, un punto importante aquí de la reforma pensional con la fuente de ingreso de los empleadores o generadores de empleo es que van a salir estos recursos. ¿Para qué? Para garantizarle la sostenibilidad financiera al sistema pensional, que ya no es un sistema pensional, sino es un sistema de protección pensional. Nos vuelven a cambiar porque nos van a impactar en un sistema que nos pasamos de una bolsa a un fondo común y ahora nos hablan de pilares. La verdad, es un tema muy complejo porque se presentan modelos o sus temas de donde tienen su origen son temas muy discutibles, pero como yo tengo que basarme en una idea concreta, solo les puedo decir que las fuentes con las que se van a cumplir y se van a satisfacer las necesidades van a salir de las fuentes de producción, llámese empresarios y trabajadores. Trabajadores independientes, trabajadores por cuenta propia, y aquí entran los tenderos, los plomeros, entran los maestros de obra. ¿Por qué? Porque hay un control y se va a establecer un control tan estricto que para contratar un domiciliario va a tocar exigirle seguridad social. Así de sencillo. En actividades tan informales no se va a poder. ¿Por qué? Porque el sistema tributario me va a exigir a mí en qué me gasto mi dinero y a cambio me está exigiendo en la otra reforma, exija que ese que es su proveedor, su contratista, también lo tenga, porque si no responde su merced.
que ese contratista le garantice a los trabajadores, porque así sea un contratista, usted, generador de empleo, generador de trabajo, es el que me va a responder, porque yo necesito sostener un sistema, no va a decir el Estado, y ese sistema me lo ayudan a sostener ustedes. ¿Vía cómo? Vía impuestos, pagando impuestos, y vía usted pagando los aportes de seguridad social que el mismo sistema le pone, porque de ahí es donde voy a sacar los ingresos. Pero hay una alta población que no genera ingresos por temas culturales. Y ese es el tema que no toca la reforma. Nosotros no tenemos un esquema cultural. Nosotros todavía hay población que no paga seguridad social porque no quiere, no porque no tenga recursos. Entonces, ¿qué pasa? Se va a volver, cuando está en etapa productiva, un problema a futuro. Porque esa persona que trabaja en la informalidad, que obtiene ingresos, pero como está por fuera del esquema normal, reglado, va a ser una carga a futuro cuando ya su nivel de vida sea improductivo. Y es ahí donde me deja muchas dudas el pilar solidario, que por cierto es espectacular, es muy bueno, pero es que el problema es la cantidad de recursos que va a asumir si no controlamos la informalidad de los medios de producción o de las fuentes de producción. Entonces, yo a una persona que presta el servicio de transporte formal le pongo unas condiciones y genero una serie de prebendas favorables para esa persona, pero para el que es informal, que a futuro se me va a convertir en un problema social, le digo, tranquilo, no se preocupe, como usted es una persona pobre o de extrema pobreza y es vulnerable y ya es un adulto mayor, la nación le va a generar un tema. Eso es muy bueno. Cuando yo controlo a tiempo en su fuente de producción a esa persona. Pero ahorita no hay control. No tenemos los mecanismos de control. Ni administrativamente, ni policivos, ni nada. ¿Por qué no los tenemos? Sencillo. Porque no se pensó. No se tuvo en cuenta. Sin embargo, el pobre empresario, vía impuestos y vía obligaciones en el esquema de seguridad, va a tener que aportar. Le aumentaron el aporte de forma indirecta cuando aumentan el salario, pero al trabajador no le dijeron, oiga, establezcamos un esquema salarial para que usted pueda aportar también, sino por el contrario, usted se mantiene congelado y que tiene que aportar ese empleo. No es que sea malo, es que es desventajoso. Entonces, una persona que no mantuvo su informalidad, que tuvo oportunidad de aportar al sistema, no aportó, pero va a tener garantizado, no se preocupe, 2 puntos aspectos. Dice ser ciudadano colombiano. Todos sabemos que usted puede ser ciudadano por nacimiento o por adopción. Perfecto. ¿Y dónde está el problema que me parece demasiado sensible y demasiado delicado? Acreditar que vivió en Colombia 10 años. O sea, que un paraguayo que se entere de esto dice, yo produje mi riqueza en Paraguay, no tengo nada, fracasé, uy, tengo 50 años, me voy a vivir a Colombia, se viene para Colombia, fija su residencia en el territorio colombiano, pide la nacionalidad y en 10 años, sin haber aportado un dinero, sin haber generado ningún desarrollo en la región, dice, por favor me da mi renta básica. ¿Usted es paraguayo? Sí, pero ya tengo un los requisitos de los 65 años y soy residente en el territorio colombiano, porque soy colombiano por nacionalidad. ¿Será que eso se puede hacer? Esa es una de las expectativas. ¿Y los recursos de quién se van a gastar? De nosotros. De los que somos juiciosos. Y los que estamos trabajando para apoyar al colombiano que ha trabajado aquí. Entonces, son especulaciones que permiten análisis, porque ese es el problema del solidario. No es como tal el sistema, es todas las ventajas y las desprotecciones que dejó al momento de organizar eso. Vámonos para el semicontributivo. No es que sea malo. Vuelve y fija a esa persona, 65 años,
que no haya cumplido los requisitos para tener derecho a la pensión. Muy bien, ya sabemos que no va a tener derecho a una pensión, que por cierto, en el nuevo esquema, da a entender que no se van a mover los requisitos de... Y digo, da a entender porque no lo dicen tangencialmente, ni lo dicen taxativamente, pero tampoco lo dicen. Pero partamos de que se quedan las mismas 1.300 semanas, los hombres 62, las mujeres 57, y paremos ahí, porque es una duda que parece se va a discutir en el transcurso del proyecto. Es una duda que tangencialmente no lo vamos a manejar. Vamos a manejarlo solo en lo que impacta a nosotros. En esos 2 días, cuando miramos que directamente esa pensión se va a pagar con el presupuesto de la nación, o sea, impuestos, con los aportes propios de esa persona que no obtuvo su derecho. Pero nos dice nuestra ministra, y a través de los distintos mecanismos que se adopte por el gobierno. O sea, que van a ver de pronto que manejar una cosita, un temita, que es el Fondo de Solidaridad Pensional. Y la pregunta es, ¿ya está creado? No. Hay unos recursos que se llaman Fondo de Solidaridad establecidos en la Ley 100, donde todos aquellos que ganan más de 4 salarios mínimos aportan 1% de más, y así en escala hasta llegar casi al 2%. Y esos recursos son los que, con los que se subsidia en este momento el régimen la gente del régimen contributivo a los subsidiados que están en Colombia Mayor o en esa institución que ayuda a pagar las pensiones. De esas personas que si bien no tienen para pagar un aporte significativo, el Estado, vía nosotros los que aportamos, le da un subsidio para que él pueda llegar. O sea que esa población que está recibiendo el subsidio, en este momento, no sabe si esos dineros también se van a tener que compartir con los del pilar solidario y con los pilar semi-contributivo. La pregunta del millón es, ¿van a alcanzar para que ese proyecto tenga viabilidad en el futuro? ¿Se pensó en eso? Porque ahorita de pronto se alcanzan. Son 30 y algo de años de aportes donde hay unas cifras de dinero que nuestra cabeza no va a manejar, pero es que la población va creciendo. La estimulación a la generación de empleo cada vez se hace menor, aunque se ha diversificado la economía y somos una economía pujante. También es cierto que se está estimulando la informalidad. Yo ya conozco del sector de calzado, del sector de la construcción, del sector de la metalmecánica, que prefieren a veces hacer actividades por fuera de los parámetros legales, porque con eso dan equilibrio y sostienen ciertas actividades. Y eso es lo peligroso. Este grupo de personas en el pilar semisolidario, semicontributivo, van a tener un ingreso inferior al salario mínimo. No dice cuál, pero dice que va a estar acorde con una renta vitalicia promedio que satisfaga sus necesidades. Y el pilar contributivo nos va a decir que es aquel que es donde va a haber muchísima discusión, porque no genera una tranquilidad, ni para el afiliado, ni para el esquema como tal, porque dice que va a unir bajo los requisitos del prima media, o sea, que cumpla los requisitos del prima media, se va a pensionar con una renta vitalicia, uniendo las condiciones o los componentes de los dos regímenes pensionales. O sea, como quien dice, usted se va a pensionar estando en el fondo privado con los requisitos del de prima media, le vamos a garantizar una pensión, que ahí es donde me genera una de las grandes dudas, siempre y cuando sus aportes se unan. Y digo, ¿cómo se van a unir si es que el esquema pensional los separa? Esa es una gran duda que aquí no tenemos claro. O sea que, o la otra interpretación, yo estoy en el fondo privado y me voy a pensionar en igualdad de condiciones a los de prima media. Entonces, ¿para qué tenemos fondo privado? Si el fondo privado trae unas características y unas expectativas.
Yo no puedo pensar por mi población colombiana, sino le tengo que garantizar es un beneficio. Entonces, aquí estamos volviéndonos un Estado autocrático en el manejo pensional. Manejo que tampoco funcionó en el pasado. Nuestro sistema pensional nace en el 68, decreto 3046-44 de 1968, se crea el sistema de pensiones del sector privado y se genera todo este cambio. Y ese sistema pensional nació cojo o enfermo, que hubo que a través del tiempo hacerle unas reformas con la ley 71, decreto 789, alto ley, acuerdo 049 del 80 y del 90, hasta que llegamos a la ley 100 y le hacemos una cirugía de alta complejidad y le damos vida. Y luego vino la 797 y una serie de reformas para seguirle dando como viabilidad a un niño, infante, que está caminando, pero que nació enfermo porque el Estado, en su concepción, no previó que todas esas cosas bonitas que plasmó en una norma generan, se tienen que satisfacer con recursos económicos, donde el Estado es la persona o es el componente que menos les gusta aportar. Porque los juiciosos y los más responsables son las fuentes generadoras de empleo. No las mayores, sino las minoritarias, o sea, las MIPIMES. Porque son las más grandes en generar fuentes de trabajo, fuentes de empleo. Y es ahí donde vamos a tener un gran impacto, para mi gusto, poco agradable, más no malo. Poco agradable, ¿por qué? Porque nos van a decirle, ese trabajador que va a tener derecho a la pensión, fuera que no lo va a poder sacar porque está inválido, está incapacitado. Su merced tiene que seguir haciendo el aporte como el salario que él debe ganar, porque es que su pensión va a ser como el régimen pensional lo establece y en las condiciones del régimen pensional. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Si yo tengo alguna modificación que antes se podía realizar, que antes se podía, ya no se puede, porque el esquema de protección pensional es cerrado y prácticamente dispone unas barreras o unos muros que no se van a poder romper. ¿Por qué? Porque garantiza el pago de una pensión con los recursos de un sistema pensional bajo unas expectativas. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que crea dos factores. Aquí es bueno acordar que nosotros además pagamos una serie de subsidios cuando hacemos el aporte del 16 y el salario mínimo, o el 12.5 en salud y pensión, o el 16.5, o el 17%, o el 18%, que es la tasa casi la más alta de aportar. Esos dineros van y pagan unos reaseguros de invalidez y de muerte. Pero cuando analizamos esto, yo les digo, cuidado, porque es que así como se plantea, es algo muy bonito, pero cuando usted empieza a leerlo, dice, ¿cómo así que yo, aún estando en el fondo privado, puedo cotizar hasta 25 salarios mínimos? Y mi pensión, mi monto, va a ser el que me determinen en el régimen de prima media. Si alcanza, muy bueno. Pero si yo merecía más, no, es el que alcanza el prima media. Y el punto más sensible. Bueno, si toda mi aportación no va a alcanzar para lo que dice el de prima media, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿De dónde van a salir? Si yo en el fondo privado me iba a pensionar con 1.800.000 y en el de prima media me dice que yo me pensionaba con 2 millones y mi pensión me la van a liquidar con el de prima media, ¿de dónde va a salir ese millón y algo de pesos? ¿Del Fondo de Seguridad Pensional? ¿Quién lo va a poner? Cuando ya sabemos que el Estado no va a tener capacidad, porque ese ha sido el problema. El componente social del Estado es muy generoso, pero no cuenta con los recursos para cumplir lo que promete. Y es ahí donde el esquema pensional se pone en riesgo nuevamente. Por eso,
cuando me dicen que este pilar contributivo es una sola, que corresponde a la suma de los valores determinados en los dos componentes, siempre que la persona cumpla en primera instancia los requisitos del componente de prima media. Yo digo, oh, buenísimo. Buenísimo, ¿por qué? Pues va a haber dos esquemas de cómo ahorrar dinero, o más bien, va a haber un esquema de cómo ahorrar dinero para yo tener la pensión y va a tener un esquema que manejan de prima media. Y esos son los interrogantes que hay que tener en cuenta. Como cosa importante, habla de un pilar del ahorro voluntario, que no me voy a detener porque es un pilar que es un saludo a la bandera, es un esquema, es un sistema que crearon para el sector financiero que se crea con la ley 100, para aquellas personas que tienen excedente de pago y que quieren ahorrar para una opción de una persona voluntaria, bajo unos beneficios tributarios. El tema aquí es que los mete como un pilar y da a entender que ellos también van a ayudar. La pregunta mía es, ¿habrá mucho interés en que yo coja mi dinero, mi propio dinero, cree una cuenta de pensión voluntaria y de ahí me vayan a sacar plata para darle al fondo de solidaridad, para darle al pilar del régimen semicontributivo y del régimen contributivo? Y yo digo, ¿dónde está el negocio? Porque es que esa parte no la muestran. O sea, dicen que está íntegra las personas que han recibido a voluntario a través de un mecanismo que existe, de un sistema de financiamiento, según el régimen que establezca la ley. Y ahí es donde viene el problema. ¿Cuál es el régimen? ¿Cómo va a operar? ¿Usted cómo va a actuar conforme a lo demás? ¿Cuál va a ser su aporte y cuál va a ser su beneficio al ingresar como una fuente productiva, como una fuente de ayuda? Entonces, ahí es donde el gobierno se quedó corto. Muy buena la intención, sí, pero venga, ¿cuál va a ser el negocio para ese rentista de capital o esa persona que tiene un excedente de recursos que quiere mejorar su pensión? ¿En cuánto la voy a mejorar? ¿O cómo la voy a mejorar? ¿Qué beneficios tributarios o de seguridad social voy a tener? No, no, no. Simplemente dice que lo puede hacer y para de contar para complementar su beneficio pensional. Entonces, ya para terminar, me permito decir lo siguiente. Primero, la reforma genera muchas expectativas que pueden ser no ciertas como las están divulgando, no como las escribieron. Y eso es un punto muy importante. Se nos dicen muchas cosas de acuerdo al criterio y pensamiento de los que las interpretan. Yo, personalmente, como ustedes pudieron ver en las presentaciones, me basé en lo que dice cada texto. Las expectativas que nos están mandando sobre mejorar los servicios, pueden ser ciertas. El problema es que van a tener o deben resolver primero una serie de interrogantes para llegar a esa verdad. Por eso hay otra parte de la población que dice, eso no es cierto. Yo lo digo, como está planteado, es cierto. Lo que genera dudas y debe ser estudiado es cómo vamos a llegar a esa verdad, porque no está clara el cómo vamos a llegar allá. Segundo, no tienen en cuenta que no puedan destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de seguro para fines distintos a ellos. Me explico. Nuestros ministros fueron muy generosos con los recursos del sistema, que no pertenecen al Estado, son administrados por el Estado, pero no pertenecen, para tratar de financiar. Por eso es que hablan de reformas radicales y hablamos de transformación y creación de un nuevo sistema, para poder reglamentar y sacar los recursos que financian y estabilizan el sistema tanto de salud como de pensiones. Y eso es algo que no han sabido explicar ninguno de los actores del sistema. ¿Qué va a pasar con lo que nos da tranquilidad? Que vía tutela, está en una tutela porque la EPS me niega o la EPS me niega, y el juez de constitucional le dice, hágansela y con destino, con cargo a tal de recursos. O, para los que van a tramitar el régimen subsidiado, tramitan una pensión, van allá y le dicen, no se preocupe que el componente que le hace falta sale de este recurso porque aquí está. Entonces, hay una serie de expectativas que intranquilizan porque estamos muy generosos, pero no dicen con qué recursos. Y dan a entender que son los recursos que en este momento
están estabilizando el sistema. Recordemos de dónde salieron las unidades o las unidades de cuidados intensivos en la pandemia. De esos recursos. Recordémosle a todos los que están pensionando ahorita con beneficios del régimen subsidiado, porque es que han tenido el derecho a la pensión cuando ellos no tuvieron capacidad de pago y el fondo o el consorcio digo, no, tranquilo, yo pongo el resto de plata porque el Estado me da para que yo le dé a usted para que usted vaya a salir su pensión. Eso es lo que se está poniendo en riesgo, no porque no se haya dicho, sino porque no se ha sido claro cómo se van a obtener esos recursos o de dónde van a salir o cómo van a llegar. Algo que me parece a mí preocupante. Prácticamente el sistema del sistema de seguridad social va a ser prestado por las entidades públicas. ¿Por qué se hace esa conclusión? Porque han desestimulado todo, o sea, desestimula tanto la participación privada que no hay interés, no va a haber interés en estar ahí. Y ojo, el componente privado juega un papel fundamental en el sentido de que ellos son excelentes administradores. El Estado no ha demostrado a nivel histórico ser un excelente administrador, ser un excelente prestador de servicio. Innovar con nuevas tecnologías. No lo tenemos. No somos un Estado eficiente y efectivo en eso. Tenemos serios dolencias y tenemos serios problemas. Tanto es así que a nivel educativo, en estos momentos, los maestros están mostrando su conformidad. Entonces ahora, ellos con estos dos modelos, van a acaparar. No resuelven, no están acordes con la realidad socioeconómica de la fuente productiva. O sea, yo no le puedo cargar la mano a las pymes y a los empresarios, a los generadores de empleo, para ser generoso con los recursos de ellos, cuando no los estoy estimulando para que ellos me ayuden y contribuyan con este proceso. Son reformas sesgadas e incompletas frente a la protección social. ¿Por qué son sesgadas e incompletas? Porque rompen el equilibrio de la balanza y por proteger a una población que se tiene que proteger, que no hay discusión que se tenga que proteger, que son vitales en el ejercicio económico. No puedo desfavorecer a los otros. Tengo que crear mecanismos para cumplir mi misión social, pero también garantizar que esa misión social se mantenga en el tiempo. Yo no puedo dar la leche, el cuero y la carne de la misma vaca. Yo tengo que buscar muchas fuentes, tengo que estimular muchas fuentes de ingreso para que contribuyan y yo, Estado, poder cumplir mi misión social. O decirle a los empresarios, venga, vamos todos juntos a cumplir una misión social bajo un esquema de protección social. Pero nosotros venimos desde la ley 100, crea el sistema de protección social. El doctor Santos prácticamente le da una puñalada certera cuando modifica nuevamente el esquema de protección social, separa los ministerios y luego regresamos nuevamente a un presidente donde lo va a volver a dar. Entonces, ¿eso qué sí nos muestra? Que no somos buenos administradores en los aspectos sociales. No somos buenos para mantener una política en el tiempo. Y eso puede o no puede, nos está afectando la economía. Y eso nos permite a la siguiente conclusión. No se tuvo en cuenta las características y condiciones donde se desarrollan las MIPYMES. A mí no me pueden comparar el señor que vende, no sé, los envases de plástico, o tiene una pequeña fábrica de calzado, o tiene una microempresa de empanadas, o de una panadería de reparto, o tiene un mini taller, compararlo con grandes empresas que tienen una infraestructura que soporta. El tema no es lo que yo produzco, es cómo estoy preparado para soportar estos cambios económicos. No me condenen a cerrar antes de tener la oportunidad de competir, pero con estas nuevas políticas, con esta avalancha de cambios que no me resuelven y por el contrario no generan una idea concreta y algo muy importante, tranquilidad. No hay tranquilidad, hay demasiada zozobra, lo cual indica
que se quiere proteger tanto al trabajador, que afecta el equilibrio de la economía de la relación, y lo que está generando es una desprotección. ¿Por qué genera una desprotección? Porque cuando yo afecto el equilibrio económico de la relación empleado-trabajador, pues deja de existir la causa. Voy a utilizar una frase romántica, como dicen las parejas cuando terminan una relación: se nos acabó el amor. Perdí mi misión laboral, perdí mi razón de ser empresa. ¿Para qué quiero trabajadores? Entonces no genero desprotección. ¿Y eso por qué sucede? Porque no hay argumentos fácticos claros ni ciertos. O sea, cuando usted lee las reformas, son muy buenas, son muy filosóficamente, sociológicamente excelentes, en el sentido de la idea. Pero jurídicamente, narrativamente, socioeconómicamente, son desacertadas, desorganizadas. Las ideas fueron mal desarrolladas. Los planteamientos generan discordia. Tanto es así, que genera tanta discordia, que no hay una unidad de criterio que uno le pueda decir: es que lo que persiguen es esto, vamos para esto. No. Tanto la reforma pensional como la reforma laboral generan efectos contrarios a lo que persigue el Estado. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque al haber menos trabajadores, van a haber menos aportes. Al haber menos fuentes de ingreso, van a haber menos impuestos. ¿Y de dónde van a salir los dineros o los recursos para satisfacer eso? Pues de esas dos fuentes. Porque el Estado, ¿de dónde tiene los dineros? ¿El Estado de dónde va a producir? De los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, ahí es el punto importante. Este punto es crucial. Tanto en la reforma pensional como en la reforma a la salud y en la laboral, ahí va a haber un conflicto de jurisdicciones. Le están quitando los entes de control muchos temas a los jueces ordinarios que nos dan la tranquilidad jurídica. Porque es que el juez constitucional y el juez ordinario, el que resuelve los conflictos económicos, jurídicos, sociales, declara y reconoce derechos. Los entes administrativos controlan obligaciones. Pero en estas reformas se les atribuye esas funciones. Y eso es demasiado delicado. ¿Por qué? Porque el controlador del momento, el administrador del momento, obedece a unas ideas sociopolíticas de momento, mientras que el juez obedece a una norma, a un postulado constitucional, a un principio rector del Estado, a ese leviatán que nos va a proteger, que no depende de la condición sociopolítica del momento, sino por el contrario, depende de una garantía para mantener una armonía social. Vuelvo y repito, tenemos una vigilancia autocrática, le dan unas herramientas bastante preocupantes a la UGPP, quien, si ya ahorita se quiere convertir en juez y parte en muchos aspectos de fiscalización, de revisión y control, con estas reformas prácticamente la van a volver el policía del sistema de seguridad social, con facultades de policía, de juez y de cobrador, con el único propósito de perseguir a los generadores de empleo para que cumplan las obligaciones que ellos mismos determinen. ¿Qué es lo preocupante? No es que estén en la ley, sino que ellos mismos determinen. ¿Por qué? Porque ellos tienen las facultades para hacerlo. Y lo que siempre he venido, se traslada las obligaciones financieras a los privados, a los generadores de empleo. Para ya poder concluyendo la parte de la reforma, lo más preocupante es que todas las adiciones, todas las modificaciones, todos los ajustes que realizan en la reforma laboral afectan la productividad de las MIPYMES porque establecen cargas demasiado fuertes que, si no se saben calcular, administrar, van a afectar la viabilidad financiera. Yo me preocupo por el sector de la recreación
o que llaman muchos el ocio, restaurantes, comidas rápidas, tabernas, discotecas, centros de recreación, hoteles. Si llega a pasar todo este serie de cargas, porque se aumentan las jornadas, los días. En la temporada donde los que descansan ponen a trabajar a otros. Santander vive del turismo, y el turismo no lo hacen de lunes a viernes ni lunes a jueves y de 8 a 12, de 12 a 4. El turismo lo hace la comunidad de acuerdo a su necesidad, querer, saber o su comportamiento. Y el turismo puede ser variable. Yo me preocupo por ello. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza la reforma laboral, ese es uno de los renglores que va a salir muy golpeado en Santander. Y en todo el país, pero en Santander más porque apenas estamos creciendo. El turismo en Santander llevamos 10, 12 años, donde nos dimos cuenta que teníamos una región muy bella y que la gente podía venir a visitarla, gracias al sector manufacturero y de calzado, que fue los que nos permitió empezar a mostrarnos. Y así el sector textil en su momento. Hoy en día tenemos ya un turismo que está creciendo, pero con esta reforma o con este paquete de reformas va a ser sensiblemente golpeado. ¿Por qué? Porque mi costo de producir, de tener un servicio presto a atender a ese turista, a ese cliente, se me va a disparar en una cifra que en este momento sería responsable dar un porcentaje. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que saber cuál es mi renglón y cómo lo debo prestar y en qué horario lo debo prestar. Entonces va a tener un ejercicio que hacer los dueños de hoteles, los dueños de las empresas de transporte, toda la logística que desempeñan ellos. No sabemos cómo nos va a impactar, o más bien, ya sabemos que nos va a impactar, pero no sabemos en cuánto. Por eso me atrevo a decir que esta reforma no responde al mandato constitucional, porque no hay unas condiciones dignas y justas para la fuente de producción. Además, si sumamos lo anterior y miramos que no tenemos unas coberturas claras frente a cómo se va a prestar el servicio, los tratamientos de las personas que nosotros llamamos de alto costo, de las enfermedades huérfanas, ¿cómo queda dentro del sistema de salud? Eso es lo que nos está generando angustias. ¿Cómo va a quedar ese enfermo de cáncer o ese señor que depende de una diálisis dentro del nuevo esquema? O los enfermos de las enfermedades coronarias, los diabéticos. ¿Cómo van a quedar? Porque no es claro, no se habla de bulto y se dan unos patrones de bulto y se hablan de unos recursos, pero de bulto, de generales, pero no se especifican. Grandes avances que se han obtenido vía protección de derechos de los jueces ordinarios, jueces constitucionales. La misma Corte Constitucional se ha encargado de decirle, señor gobierno, hay que hacer esto, señor gobierno, la Constitución dice esto, por favor hágale. ¿Cuántas veces la Corte Constitucional le ha dicho, reglamente? Le doy tanto tiempo para que regule tal tema, en temas de seguridad social. Tal punto que la salud, que no era un derecho fundamental en la Constitución inicial del 91, hoy en día sí es un derecho fundamental. Todas estas reformas nos van a llevar a tener que pensar mesuradamente, y algo que yo le digo a la población, si no nos educamos los que estamos educados, no le pidamos educación al que no tiene la cultura de educarse. Por eso, una de las invitaciones es, hay que leer las reformas y no calificar lo que estamos leyendo, sino, venga, vamos al pasado, veamos de dónde salió, analicémoslo domésticamente para entender si es bueno o no es bueno que nuestro esquema de salud nos proteja igual o les dé el mismo trato a las personas extranjeras. Que nosotros que tenemos un país muy lindo, que aportamos nosotros, llegue un mexicano, un jamaiquino, y pague un aporte de seguridad social. Él tiene toda su fuente de producción en Jamaica, en México, en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, pero viene aquí a que el cirujano cardiovascular le aplique el tratamiento
viene aquí a que el ortopedista le corrija el dolor de rodilla y le haga el trasplante de rodilla en nuestro esquema de salud. Porque ese es el verdadero problema que tiene. Porque es que esta nueva reforma le garantiza tanto al colombiano como al extranjero. En Colombia también. Porque ese ha sido un lapsus que ha tenido las... Queremos ser tan proteccionistas que le abrimos la puerta a terceros que de pronto nos puede afectar el equilibrio. No se concretan los recursos, no se dan una información clara de cómo se van a administrar. Solo se dice que los recursos van a ser manejados por el ADRES. No es que esté malo que lo maneje el ADRES, porque es que el ADRES es una institución, es una figura jurídica que crea el mismo Estado, en el cual los componentes, tanto superintendencia, ministerios del Estado, es decir, y otros componentes del Estado, hacen parte de él. Y si sumamos eso a que no hay incentivos, no hay y no va a haber participación de los particulares, no vamos a tener quien entre a vigilarnos, quien entre a generarnos expectativas ciertas de que vamos a tener una protección social. Es por eso que con esto doy por terminada mi ponencia. Espero haber contribuido en algo en la ilustración y quedo presto para si se presenta alguna inquietud o algún planteamiento que podamos nosotros atender. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted por todos los planteamientos que hoy nos ha hecho. No sé por parte del público, preguntas que quieran hacerle al doctor William. Doctor William, hay un comentario aquí por el chat en donde Sandra Ruiz Perea pregunta, quisiera confirmar, entiendo que hay tiempo récord de estudio en el Congreso. ¿Qué probabilidades hay de que la ley salga y cuándo sabremos resultados en el Congreso? Con todo respeto, pues no me atrevo a dar una respuesta concreta, pero en este momento apenas inicia. Por ser una ley, debe cumplir unos procesos y un trámite en el Congreso. La dinámica no va favoreciéndola mucho. Ayer debió haber empezado a las 10 de la mañana, terminaron discutiéndola en la tarde, se presentaron unas ponencias de unas objeciones que hoy se van a resolver. El tema, más que de estudio de fondo, que es lo que más nos debe preocupar, es que se está manejando como un concepto político. Nosotros, el pueblo colombiano, no puede darse el lujo de permitirse que esto se vuelva una causa política para sí o para no. Y es aquí donde nosotros tenemos que leerla, porque es que nosotros no podemos, que porque yo soy del A o soy del B, la apoyo o no la apoyo. Aquí debemos mirar nosotros, los que vamos y los que aportamos, ¿nos conviene o no nos conviene? Tenemos que sentirnos padres de familia, tenemos que sentirnos usuarios del sistema, que tiene muchos defectos, sí, y saber si nos va a convenir o no. En este momento está muy difícil que salga, muy difícil. Pero usted sabe que a nivel político se hacen los ajustes y puede salir. El otro paso es que salga y la Corte Constitucional la revise y la objete o la rechace o la declare inconstitucional. Pero esos son temas, otros campos que primero hay que agotarlo el Congreso. Eso más o menos sería mi apreciación en este momento. Perfecto, doctor, muchas gracias. Juan Hurtado nos está preguntando si hay algún número de celular suyo o correo que le pueda compartir para hacerle una consulta directa. Ahí le dejo la presentación, mis datos. Ahí están mis datos de contacto para que si quiere, pues los copie ahí al correo de servicio al cliente @comercialesabogados
o al 317-502-21. 317-502-1742. Ahí está la presentación para que lo pueda tomar. Perfecto. Angélica Rubián está levantando la mano. Angélica. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, es algo muy rápido, los estaba escuchando aquí muy juiciosa, asumo que no he leído completamente toda la reforma y tienes mucha razón, doctor, para poder uno opinar tiene que conocer y pues desconozco mucho tema, pero algo que sí me deja como intrigada es algo que comentabas con respecto a que con esta reforma estamos tratando a las empresas grandes igual que a las empresas pequeñas. ¿Sí? Hablabas del tema de una empresa de empaques y una panadería. Yo manejo el tema de gestión de normas a nivel de sistemas integrados, o sea, y principalmente en el sector agro. Y algo con lo que de pronto no estoy acá o no comparto de forma objetiva la información, es que no lo hace esta reforma. Nuestro gobierno o nuestros gobiernos siempre han tratado, en el caso que conozco, pues con las normas que manejo, el mismo decreto, la misma resolución aplica para una empresa de un trabajador o para una empresa de más de 1000 trabajadores. Ese siempre ha sido, digamos que nuestro quehacer en las mejoras continuas y en el cómo hacer esos ciclos de implementación de sistemas de gestión, porque es una misma norma, le aplica a la panadería de barrio y es la misma que le aplica a Bimbo, ¿sí? Entonces, es algo que sí me causó como curiosidad que mencionaras que esta reforma los estaba manejando así, cuando yo digo, pues bueno, desde que yo tengo uso de razón, las normas han existido y las resoluciones son las mismas. Hay una resolución para empaques, que son los empaques de un señor pequeñito en el centro, aquí en Bucaramanga, al que no le pude seguir comprando empaques desde hace 4 años, porque no me cumple la resolución de INVIMA. Y pues toca comprarle una empresa grande. Entonces, pues es un tema que pues yo dije, bueno, no sé si de pronto esté equivocada o si de pronto comprendí mal la expresión que nos manejabas ahí en ese punto. Y lo otro es que mencionabas el tema de los restaurantes. Mira que nosotros tuvimos un proyecto con restaurantes y es tan preocupante cómo algunos manejan el tema de contrataciones laborales con las personas, que no me estoy colocando a nombre del uno ni el otro, porque pues igual uno tiene negocio. Pero cuando trabajas en un restaurante y contratas personas, sí, tengo 80 trabajadores en un restaurante, de los cuales 30 son legalmente contratados, ¿cierto? Y el resto, en el sector restaurante o restauración o gastronomía u horeca, los contrato por días, ¿sí? Ni siquiera por hora labor, que bueno, eso ya no soy abogada, pero por días. Y les pagan 10.000 pesos, 12, 14 horas diarias. Lo sé porque lo viví. Empresas acá de restaurantes grandes, entonces, y restaurantes que gente se le accidenta. Conozco el caso de una señora que se subió en una escalera, se accidentó, el restaurante hoy no tiene seguridad y salud en el trabajo, y hoy está, la señora cojea todo el tiempo y nadie le respondió. Entonces, pues yo también siento que no es, ahí también te hallo la razón, es un tema de equilibrio, ni echar la balanza para un lado, ni echar la balanza para el otro, ni protegerlo mucho, ni no protegerlo. Pero ¿cómo se podría trabajar pues, con los que somos empresarios y como mencionabas ahorita, gestionar conocimientos? Porque muchos de pronto lo conocen, pero por temas económicos no cumplen o ven un costo en lugar de un beneficio, o pues conozco casos de temas con Ministerio del Trabajo y jamás, tengo una donde el Ministerio del Trabajo sí llegó y nos fue juicioso, nos auditó, pero hay tantas inconformismos, hay tantas que no vienen con esta reforma, vienen desde muchísimo tiempo atrás. Entonces, pues es como complicado ahorita con todo el desconocimiento del tema con la reforma, porque no venía en la mitad leyéndola, pero sí hacía como referencia a eso, en donde decías, no, esta reforma nos trae esto y esto. Yo decía, no, pero es que yo conozco casos que vienen desde mucho antes. Hablando de esos temas específicamente, desconozco el tema de salud porque no lo conozco.
A ver, ¿qué es lo que yo decía? Precisamente a eso era, que hay puntos que hay que proteger, porque si no, la dinámica de la economía nos hace desproteger. Y usted me da la razón cuando habla de los restaurantes. Yo como negocio, como empresa, tengo que buscar un punto de equilibrio. Y es ahí donde toman decisiones tan erradas de irse a contratar de manera informal. Lo que hablaba ahorita, decían, es que les pagan por jornadas extensas. Y a eso es a lo que yo me refería, con que quisieron proteger tanto que lo que hicieron fue desproteger. Y adicionalmente, como es reforma, uno que le pide a la reforma que cambie lo que viene mal. Porque es que eso es lo que uno busca. Ay, no me pueden comparar a mí y lo que eso con un restaurante de cadena o una multinacional cuando yo soy un pobre tendero o un restaurante pequeño o soy una idea de negocio que apenas genero 30, 40 empleos, ¿cierto? Y me califican como si yo fuera, no sé, una cadena de las nacionales. Y digo, sí, claro, ese es el error porque es que nuestro código tiene 70 y punta de años. Y eso es lo que hay que cambiar. Por eso le doy la razón. El problema no es de ahorita, viene de atrás. Cuando hice referencia al código de 1948, me di cuenta fue eso, que nos traen a todos como si fuéramos iguales y nadie cae en cuenta que somos diferentes, que tenemos comportamientos económicos sustancialmente diferentes. Y es ahí donde tenemos que decir, venga, una reforma laboral tiene que hacer una diferencia. No es que le quite derechos a los trabajadores, sino, oigan, trátenos diferente en las reformas tributarias, trátenos diferente cuando nos exigen temas de, por decir algo, requisitos de asegurabilidad. Así que tenemos que pagar seguridad social, que tenemos que pagar un mismo salario. Pero venga, trátenos, déjenos competir. Porque es que cuando a mí me dicen, produzca o no produzca, me tiene que pagar tanto al trabajador. Yo no produzco tanto, porque es que no, mis ingresos no me dan para tanto. Entonces vienen los genios, nuestra creatividad santandereana dice, pues no paguemos eso y contratemos informal. Y pasa lo que le pasó a la señora. ¿A quién le va a responder a la señora? Alguien. Porque cuando se viola la norma, pues se genera desprotección. ¿Y por qué se viola la norma? Porque no hay un equilibrio. ¿Por qué se viola la norma? Por un mal hábito o una cultura no seria. Y esos factores humanos que nosotros tenemos que prever, pero que cada vez lo poquito que habíamos avanzado en estos últimos 40 años, con todas las sentencias de la Corte, con todos los postulados, porque es que no ha sido ni el mismo Estado el que ha sido el encargado de generar estos cambios, ha sido la Honorable Corte Constitucional, la Corte Suprema, los jueces de la República, los que nos han venido como alinderando y poniéndole los límites a todo. Entonces, ¿qué espera de una reforma, hombre? Que copie, que traiga norma, lo que los jueces nos han venido gritando en sus sentencias. Y es ahí donde yo les tengo que dar la razón. No es que critique esta reforma, no, es que yo esperaba eso de esta reforma. Venga, es el cambio, entonces cambiemos, pero nos deja igual. Entonces, yo le digo, no nos creamos la expectativa de que nos van a cambiar, seguimos igual. Tenemos que cumplir los mismos estándares de calidad en la producción del sistema de seguridad y salud del trabajo, sea el maestro de obra con 4 oficiales de construcción, o sea la constructora tal o el prestador de servicios tal, porque nos van a medir igual por el riesgo. Ah, pero ustedes son 3 y ellas son 40. Qué pena, me cumplen los mismos. La fábrica de empanadas se va a ser tratada como la empacadora de alimentos tal y me cumplen los mismos requisitos. El ejemplo que usted decía, me miden los estándares para un vendedor de una fábrica pequeña de plástico para hacer bolsas, como si fuera la empresa más grande del mundo. Y ahí tienes toda la razón. No hubo cambio. Seguimos igual de hace 70 años. Muchísimas gracias y espero haber podido complementar su idea con mi apreciación. Doctor Jorge, siguiente pregunta. Doctor, muchas gracias. Una última inquietud que está acá. Dice así, en cuanto a las normas de salubridad y de esta clase, si son de la misma manera, pero enfocadas en el área tributaria y económica, ¿hay alguna clase de beneficios normalmente para apoyar los emprendimientos y pequeñas empresas? A ver, tributariamente,
hay unos beneficios de acuerdo al tipo de empresa que se conforme o al tipo de actividad. La persona más indicada es el contador de cada empresa. Yo aquí genéricamente le digo, sí puede haber beneficios, pero para entrar a determinar esos beneficios, debe entrar a participar activamente el contador. ¿Por qué? Porque no todos los beneficios aplican de la misma forma para la misma tipo de empresa. Tenemos que tener claridad cuál es mi función y mi objeto social, mi sentido misional en la empresa o en mi negocio o en mi actividad. Y es ahí donde nos equivocamos. Es que como al vecino le cobija esto, a mí también. No, pero es que el vecino es una persona que hizo una actividad diferente. ¿Pero somos la misma empresa? No, señor. Vaya a su contador, pregúntele a su contador cuáles son los suyos y por qué su vecino pudo acogerse a eso. Y ahí la mejor orientación le puede decir, yo aquí genéricamente le puedo decir, sí, pero ¿quién le define a usted? ¿Quién va a ser su beneficio? ¿Cómo va a ser el beneficio? Es su contador con las reformas. Beneficios que yo si de entrada le puedo concluir diciéndole, si no lo sabe manejar bien, se vuelven después un perjuicio. Traigo a colación los beneficios del subsidio que dieron durante la pandemia. Muchas empresas no cumplían con este requisito. Muchas empresas no analizaron de forma técnica las cosas, pidieron el beneficio y ahorita la UGPP vía correos de sensibilización le está diciendo, revise porque creo que usted no cumple, devuélvame el dinero. Y si no cumple, entro a fiscalizarlo, entro a cobrarle los dineros que usted, sin tener los registros, cobró. Entonces, por eso es muy importante que el contador de su confianza sea el que le determine claramente y puntualmente cómo aplica y cuál es el verdadero beneficio. Gracias. Perfecto, doctor, muchas gracias. Vamos a dar por concluido nuestro evento del día de hoy. Lady, no sé si desees algunas palabras de cierre por parte de FENALCO. Para quienes nos acompañaron, les recuerdo la importancia de poder registrar sus datos en la lista de asistencia que está en el chat. Nosotros les estaremos enviando a los correos con los cuales hicieron su registro una información y el link para que puedan cualquier cosa repasar, revisar no solo la webinar del día de hoy, sino la que realizamos el mes pasado. Al doctor William Reinaldo Gómez Celis quiero agradecerle por parte de la Tecnológica del Oriente sus aportes, su disposición. De verdad que muchas gracias, doctor. Un placer volver a estar compartiendo con usted este tipo de escenarios, de actividad. Lady, no sé por parte de FENALCO, ¿algún comentario? Bueno, doctor William, agradecerle realmente por acompañarnos durante estas 2 sesiones que tuvimos. Realmente acá muy juiciosa, pues escuchando todo lo que se viene en tema de la reforma y realmente pues la preocupación que hay directa pues en el sector comercio es bastante amplia con todas estas reformas. Agradecerle pues a los empresarios pues que se unieron y aprovecharon estos espacios en convenio con Tecnológica del Oriente, al doctor Jorge, muchas gracias. Esperamos pues continuar, seguir brindando espacios como estos en los cuales ustedes se vean beneficiados y aprovechen el hecho de estar afiliados pues a FENALCO Santander. Adicional pues decirles que en alianza con Tecnológica del Oriente vamos a dar inicio a un diplomado en gerencia productiva del talento humano para que pues todos aprovechen este espacio que se va a generar próximamente. Arrancamos el 26 de mayo, lo vamos a hacer en modalidad presencial acá en la sede de FENALCO, el cual va a contar con 80 horas, 8 sesiones de 10 horas, fines de semana, viernes y sábado, el cual tiene un costo de 1.500.000. Las personas pues que están conectadas acá y que de una u otra manera han participado muy activamente en nuestros webinars,
pueden tener un descuento especial. Ahí en pantalla pues pueden ver los teléfonos de contacto. Sin embargo, pues nosotros les vamos a compartir pues la información. Tenemos la base de las personas que participaron, entonces quienes estén interesados nos hacen saber con el fin de trasladarles un descuento especial por participar en nuestro webinar. Muchísimas gracias, doctor Jorge y doctor William, que se me cortó un poco acá la comunicación. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Muy buen día para todos, muchas gracias y esperamos volver a compartir en una próxima sesión nuevamente uno de nuestros webinars con expertos. Doctor William, y a todos los partícipes, un feliz día. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego, que estén muy bien.